teología del Nuevo Testamento, yo creo que la mayoría de ustedes ha recibido el manual, la guía de estudio del profesor Norberto Quesada, que por cierto es un pastor cubano. Así que tenemos acá el autor de este curso, viene del Seminario Evangélico de Cuba, Los Pinos Nuevos, es un curso, tiene más o menos cierto tiempo, el 2005, y tengo conocimiento que en Cuba hay una cantidad impresionante de alumnos de MINS. Creo que el país del mundo que tiene mayor cantidad de alumnos es Cuba. Y no se crea, Venezuela tiene muy buena cantidad de alumnos. Incluso uno de los países que menos alumnos tiene, creo que es los Estados Unidos. Por eso el doctor Cornelio Hetman ha estado trabajando en las cárceles, abundando en la gracia de Dios allá en las cárceles de los Estados Unidos. Bien, tenemos un curso elaborado por el profesor Quesada, correcto. Ahí tenemos, estoy haciendo un vistazo general al curso. Usted tiene que haberlo revisado con calma para que usted pueda aprovecharlo. Ahí está el diseño del curso. Este curso tiene 3, 4, tiene como 6 capítulos. Es un curso, los cursos de 1000 son de 8, pero no sé por qué este curso es de 6, pero bueno. Debe ser un curso bastante bueno para... Aquí tenemos el contenido temático, correcto, para el examen final de esta materia. Ahí está todos los temas, aquí los tenemos, que usted más o menos va a aprender en este curso, y el profesor coloca una biblioteca básica. Yo estuve revisando esa bibliografía, bibliografía, y tiene algunos libros interesantes, pero me parece que faltarían algunos cuantos autores, sobre todo autores de las escuelas alemanas de la mitad del siglo XX. Correcto. No veo aquí a Joaquín Jeremías, no veo aquí a Gerhard von Rath, no veo aquí a Rudolf Bultmann, Martin Dibelius, no veo, en fin, no veo ese tipo de autores que, aunque sabemos que son autores liberales, pues pueden hacer un aporte significativo, sobre todo desde el punto de vista de la parte historiográfica, el aporte que se hace para el desarrollo de la teología del Nuevo Testamento. Él nos da algunos autores más que todo de corte evangélico, porque tenemos uno que otro, como este Malina Bruce, que es de Verbo Divino, que es una editorial que publica. Entonces aquí tenemos el contenido de los capítulos. El primer capítulo trata acerca de tratar de definir algunos conceptos básicos, que es importante a la hora de manejar el estudio de la teología del Nuevo Testamento. El autor comienza a definir teología, correcto, en los sentidos de la teología bíblica. Ya entra el punto que él caracteriza la teología sistemática y la teología bíblica, para entrar luego en la teología del Nuevo Testamento, correcto. Hay un capítulo bien interesante que puede ser un repaso para algunos, que tiene que ver con la relación entre otras disciplinas de las ciencias bíblicas, como la hermenéutica, la exégesis, historia del Nuevo Testamento, la crítica textual, y las dos teologías que yo las llamo las dos Marías, que son la teología dogmática y la teología histórica. Estos cursos, creo que MINS también tiene un curso de teología histórica, si no me equivoco, estuve revisando, y es una forma bien interesante desde abordar la teología desde su evolución histórica, sobre todo cuando se estudia por temas y también por periodos de tiempo. Y luego, ok, hermano Alejandro, yo le enviaré el material, no se preocupe. Tenemos la definición de teología bíblica,
Sin embargo, el autor, este autor, a Quesada, no nos da, yo estoy revisando bien el material, una definición bien expresada, bien explícita de lo que es la teología del Nuevo Testamento, que nos hubiese gustado que el autor nos diera, bueno, entendemos por teología del Nuevo Testamento tal y tal y tal y tal, pero el autor no lo hace, correcto. Eso es uno de los vacíos de autor que yo puedo ver en esta guía, ¿no? El capítulo 2, él hace un esbozo de el desarrollo histórico de la teología del Nuevo Testamento, hace una especie de síntesis histórica basado en los periodos del estudio o toma algunas formas para poder describirnos desde el punto de vista histórico lo que es la teología del Nuevo Testamento, ¿correcto? Y él habla de la Reforma, el periodo de la iglesia naciente, luego entra en la iglesia medieval y luego entra en la Reforma protestante y pasa por el calvinismo, la escolástica protestante y llega hasta el punto de vista de la reacción pietista, de los movimientos evangelicalistas, el pietismo, y pasa por el alumbramiento. No sé si cuando él quiere decir alumbramiento, porque no ha llegado a este capítulo, se referirá a la ilustración. Habla aquí del racionalismo, de Gable y otros. Habla también de Hegel, nos da la posición de la teología del Nuevo Testamento y su relación con la filosofía o la parte hegeliana. En una materia reciente vimos acerca del análisis, digamos así, de la característica hegeliana de Hegel, aplicado la dialéctica hegeliana, gracias, aplicada al estudio de la apologética integral, correcto, bastante novedosa, para mí muy difícil de asimilar, pero en fin, estamos aprendiendo todo eso, ¿no? Luego nos habla del liberalismo teológico, correcto, como punto de entrada, correcto. Finalmente, en este capítulo número 2 habla de la teología dialéctica y toca un punto acerca de los existencialistas. Habla allí sobre todo de los existencialistas como Kierkegaard y otros más que son representantes más que todo de allí. Tenemos el capítulo 3 y este capítulo me pareció muy interesante porque el autor Quesada hace un análisis metodológico, correcto, desde el punto de vista de las corrientes para el estudio de la teología del Nuevo Testamento, pasando por lo que llama el método descriptivo histórico. Ahí nos da a Jacob, a Lot, a Joaquín Jeremías y nos da a Hunter y hace una crítica. Me imagino que en esa crítica, para que sea una buena crítica, debería tomar en cuenta los aspectos positivos y los aspectos negativos, ¿no? Para ser balanceado. No puede ser una evaluación crítica si no toma en cuenta pues, los aspectos positivos, los aportes, y también cuestionar pues, algunas posturas que el autor no considere convenientes. Porque mal está criticar solamente lo malo sin tomar en cuenta los aportes que hacen estos autores, sobre todo de estos autores. Yo he leído mucho a Joaquín Jeremías y me gusta mucho alguna postura. Hay un libro que se llama Jerusalén en los tiempos de Jesús, donde Jeremías estudia desde el punto de vista de las escuelas rabínicas, lo que son trabajo, empleo, casas, correcto, la indumentaria, y Jeremías, algo profesional, pues. Hay otro libro de él que se llama Palabras desconocidas de Jesús, donde Jeremías hace un intento de una reconstrucción de lo que pudieron ser algunos dichos que Jesús dijo, que la Biblia más que todo
dichos extrabíblicos, correcto. Que Jeremías pues hace un estudio y llega a la conclusión que Jesús pudo haber dicho este tipo de frases. Bien, tenemos la parte confesional o la parte querigmático. Recuerden que la palabra querigma, el verbo queruxo, tiene que ver con la predicación. Tenemos aquí a Inschot, a Meiser, a Schelke. Sí he leído a este autor Schelke, me parece bastante aceptable, ¿no? En algunos puntos. Y es siempre bueno estudiarlo todo desde la perspectiva de examinarlo todo y retener lo bueno. Él tiene algunos métodos que vamos a utilizar: el método diacrónico, el método temático histórico. Tenemos a Guter y tenemos a Morris. Estos dos autores los he leído así por encima. Luego vienen los métodos alternos, que usa una palabra alemana, correcto, el Hegel. No sé, yo no pronuncio muy en alemán, pero sí conozco a estos dos proponentes, a Gerald von Rath y al señor, el danés, criado en Alemania, el señor Oscar Cullmann. Oscar Cullmann no era alemán, era de Dinamarca, pero crió. Y es interesante que el teólogo anabautista John Yoder dice que estudió con Oscar Cullmann. Entonces, y entre esos métodos tenemos el método existencialista y la crítica de los métodos alternos. En el capítulo 4, él nos da algo que en teología siempre tenemos que manejar, que son las presuposiciones. Hace poco en apologética hablábamos del presuposicionalismo, y eso es cierto. La teología parte de presuposiciones, que son declaraciones de entrada, por decirlo así de forma sencilla. En la teología se acepta que Dios existe y se acepta que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Eso se presupone, correcto. Entonces, aquí el autor en el capítulo número 4 trabaja con esas presuposiciones, porque si es teología, debe partir de presuposiciones, dichos, decretos, declaraciones, en las cuales se va a trabajar. Entonces, la tensión del punto de partida, tensión del medio de sistematización, de la teología del Nuevo Testamento, naturaleza del texto y tensión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero esto lo vamos a ver cuando desarrollemos esto. El capítulo número 5 habla de una nuestra metodología. ¿De cuál sería la metodología que el autor Quesada propone? Él propone lo que él llama el método mixto. Para mí esto es nuevo, esto de método mixto, pero vamos a aprenderlo. A ver qué quiere decir el autor cuando nos propone el método mixto como punto de partida o la parte metodológica para poder trabajar lo que conocemos como la teología del Nuevo Testamento, ¿correcto? Habla de un procedimiento histórico cronológico y habla del centro de la teología del Nuevo Testamento. En esto algunos autores coinciden, ¿correcto? Algunos trabajan el Jesús histórico, hablan de, sí, historia de la salvación, correcto. Yo conozco el término que no sé pronunciarlo, Emir. Yo pronuncio el guajiro, el guayunaiki, pero el alemán no lo pronuncio. Yo solamente sé decir en alemán yeah, yeah y welcome. El welcome significa en alemán bienvenido, en holandés welcome y en inglés welcome. El resto, veo que los términos en alemán son largos, extensos, los términos en alemán. Y he tenido que lidiar con ellos porque hasta los años 50, 60, no sé, el estudiante serio de teología tenía que acudir al alemán. El alemán era algo así como un idioma obligado en el que hacer teología. Ahora no, ahora la gente, casi todo el material está en inglés. Sí, es un idioma aglutinante. Agarran una cosa, se la pegan a la otra, el prefijo con la raíz, con el sufijo, y son muy largos, ¿no? Correcto. Yo lo que sé alemán lo sé por estudiar la Segunda Guerra Mundial.
Es lo poco que yo sé de alemán, esas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hay algunos centros de la teología, como son las enseñanzas de Jesús, y en esto los autores hablan del querigma, sobre todo los autores de corte liberal, dicen que Pablo es el representante del querigma y Jesús es el representante del reino. Entonces hacen una división entre el reino y la proclamación de la iglesia. Y algunos autores de corte liberal hablan de una evolución desde la predicación de Jesús a la predicación apostólica o el querigma. Entonces, bueno, habla también de Pablo, de los evangelios sinópticos, Hechos, las epístolas católicas y finalmente, y por último, aquí está lo que para algunos autores se considerará el mensaje central. Bueno, Joaquín Jeremías, en un libro de Abba, dice que el mensaje central del evangelio es ese, Abba. Habla de que es una palabra profunda, una palabra íntima, pero la mayoría de los autores, los teólogos, están de acuerdo que el reino de Dios, y fíjese que algunos autores difieren en esto y hablan de una división entre el reino de los cielos, que era lo que Jesús predicaba, y el reino de Dios, que era lo que la iglesia apostólica predicaba. Entonces hace una división entre el reino de los cielos, que para ellos es una cosa, y el reino de Dios, que para ellos es otra cosa. Entonces cuando estudiemos esto del reino, pues sería muy importante también revisar algunos teólogos latinoamericanos, entre ellos el ilustre teólogo René Padilla. René Padilla nos da una visión importante del reino, habla de el ya y el todavía no, la dimensión histórica y la dimensión escatológica. Es interesante, yo he tenido la oportunidad de leer algunos libros de René Padilla y difieren algunas cosas como todo, ¿no? Pero desde la teología anabautista, pues, recomienda mucho la lectura de René Padilla, sobre todo teólogos como Howard, como el mismo Snyder, o el mismo Schipani, John Yoder y Juan Driver, entre otros, pues citan, y debido a las citas de estos autores anabautistas, yo me vi obligado a leer a René Padilla. ¿Correcto? Entonces, sería interesante la consideración, porque en esto del estudio de la teología no hay que dejar ningún elemento por fuera. Usted no puede decir, no, yo voy a estudiar una teología del Nuevo Testamento dispensacionalista, o voy a estudiar desde la teología del pacto, o voy a estudiar desde la teología wesleyana o luterana, o desde el pietismo, ¿no? Yo creo que eso sería muy escueto y hasta egoísta con lo que el estudio de la teología debe implicar. Aunque yo no estoy de acuerdo con algunos autores, está leyendo estos días a Schleiermacher, creo que se pronuncia así, ¿no? Y no estoy de acuerdo. El mismo Brunner, y estoy leyendo el intento de Karl Barth en el rescate de la ortodoxia y la creación de lo que él llama se llamaba la neortodoxia, ¿no? Entonces, aunque sí, no debe abordarse de forma sintética, correcto, Emil. Muchas gracias por tu comentario, ¿no? Bien importante eso. Debe ser un poquito más amplio. Lo segundo que dije, que no debes, que la teología por su propia naturaleza es enciclopédica. Correcto, muchas gracias. Eso es muy importante. Entonces, el estudiante no debe meterse y pensar que tal corriente teológica es la panacea o la quintesencia de todo, sino que sin la negación de sus principios fundamentales de teología o de vida, o no se estudia por ensayo de error viendo a ver dónde termino. ¿Me explico? Porque dice un dicho que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? No estamos hablando de esa crisis existencial que lleva a algunos al estudio de la teología, sino
un estudio serio, sistemático, por decirlo así. Tú hablaste de enciclopédico, yo lo hablo desde varias vertientes, ¿no? Y en la medida que estudiamos muchas vertientes, pues eso nos va a enriquecer y nos va a permitir avanzar un poco más. Este servidor es lo que ha hecho en los últimos años. Cuando yo salí en el año 92 del Instituto Bíblico BNC, pues yo no hablaba así como estoy hablando ahora. Solamente tenía un solo enfoque. En una especie de gringola, como los caballos aquí, y para mí no existía otro mundo. Pero de repente salgo y me doy cuenta que hay un mundo real, que hay mucho estudio, que hay mucho debate, que hay mucho contenido, y en vez de satanizarlo, correcto, lo que hice fue estudiarlo. Yo he leído en los últimos, en esto ya estaba leyendo el último libro de Rudolf Bullmann, que se llama, es un libro muy pequeño de Bullmann que tiene que ver con la desmitificación, desmitologización. Y la verdad no estoy de acuerdo con muchas cosas que propone Bullmann, pero que no se diga que no lo leí con una mente abierta. Entonces, el capítulo número 6 nos habla acerca del reino de Dios. Para muchos, el mensaje central del Nuevo Testamento. Se habla del reino de Dios en Pablo, se habla del reino de Dios, que es la combinación de la cristología, que es el estudio de la persona y obra de Cristo, y de la teología, que tiene que ver con el estudio, si se puede decir, de Dios. Habla del Mesías, los credos prepaulinos, el Jesús histórico, y uno de los autores que habla mucho del Jesús histórico es Piñero. Yo tengo unos alumnos que me recomiendan siempre a Piñero, que Piñero es lo máximo, que Piñero es un español, ¿no? Pero liberal, y yo lo escucho. Esto ya estaba escuchando a Adolf Reutemann. Adolf Reutemann es un escrito que tiene nuestro hermano Emir Cordero. Ya, esos maestros, o como decían los poetas, los maestros de la confusión, del desastre, ¿no? Los teólogos de la sospecha. Los teólogos de la sospecha, correcto. Y bueno, yo estaba escuchando estos días a Adolf Reutemann sobre un tema sobre el segundo templo. Y de verdad que me pareció muy interesante desde la perspectiva historiográfica. Cuando el tipo intentaba hacer una praxis pastoral, una enseñanza, el hombre pistoneaba. Pero desde lo historiográfico, yo mismo, Antonio Piñero, tiene cantidad de vídeos. Fíjense que estos días estoy estudiando en otro curso, estamos estudiando sofonías. Y me tuve que ir a José Luis Siscre a estudiar la transversalidad del mensaje de los profetas, los elementos comunes de ese tipo de literatura. Y es un señor católico. Yo creo que lo que le faltó fue rezar el Ave María a José Luis Siscre. Pero a mí no me interesó nada de eso. Ya, a mí lo que me interesó fue el aporte que él, que es un estudioso de esta materia sobre todo del profetismo, los profetas. Entonces, a la verdad, eso es como comer boca chico. Comer boca chico, el que come boca chico tiene que ser un experto, porque el boca chico es muy sabroso porque tiene muchas espinas. Entonces esas espinas son muy pequeñitas, el boca chico, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, así pasa, pero no hay que menospreciar ese tipo de información, estudios que estos hombres pueden proponer, ¿no? Entonces, aquí tenemos el Jesús histórico, correcto. Incluso en esto ya estaba revisando el Jesus Seminar. Lo estaba estudiando nuevamente, que este intento de la reducción, del estudio de las palabras del Jesús histórico. Piñero es estructurado y profundo, pero es liberal, correcto. Entonces, estoy de acuerdo con eso, con lo que Emil está diciendo. Pero ya nosotros sabemos que eso es como un boca chico. Esa es la mejor ilustración que yo uso, que hay que comérselo con mucho cuidado porque te puede encajar una espina en el paladar. Pero no quiere decir que los aportes
que nos haga, pues, sean despreciables, correcto. Y más que todos nosotros, que ya tenemos años y no estamos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Estamos afirmados, estamos edificados, estamos basados en la roca que es Cristo y en la doctrina de los profetas y de los apóstoles, cuya piedra principal es Jesucristo. Entonces estamos bien afirmados en el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Entonces no tenemos que tenerle temor ni tampoco estigmatizar. Entonces aquí habla de la parte del pensamiento de la muerte de Cristo, de la expiación de Cristo como mensaje del Nuevo Testamento, en fin. Entonces él hace un estudio en 6 lecciones. ¿Qué significa esto? Que por lo menos la lección 6 la vamos a dividir en 2 lecciones. Y quizá una de las más largas puede ser esta, la número 3. Vamos a dividirla también en 2 lecciones para que completemos 8 lecciones. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Me expliqué en cuanto a cómo la vamos a trabajar, ¿no? La 1 y 2 normal, pero la 3 y la 6 la vamos a dividir en 2 partes porque son bastante amplias. ¿Correcto? Entonces, eso para que usted sepa cómo estamos trabajando. Entonces, como el autor no nos da una definición, yo me tomé el tiempo de revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros, que fueron los libros que yo les he recomendado para el estudio de este curso de teología. Y vamos al primero. Vamos a el teólogo alemán Joachim Nikla. Joachim Nikla nos propone una buena definición de lo que es la teología del Nuevo Testamento. Correcto. Según este autor alemán, la teología del Nuevo Testamento se puede considerar como la exposición de la actuación salvadora de Dios en Jesucristo, tal y como aparece testimoniada en el Nuevo Testamento o en cada uno de sus escritos. Entonces ya tenemos esta definición y sería bueno, pero no tenemos tiempo, hacer un análisis de los elementos de esta definición. Recuerden algo, ¿no? Una cosa es conceptualizar y otra cosa es definir. Esto yo se lo agradezco en el pedagógico de Miranda al profesor George Enrique. George Enrique es el pianista de Aditus. Ese fue mi profesor de procesos cognitivos, análisis de procesos cognitivos. Y él decía que una cosa es concepto y otra cosa es definición. Concepto tiene que ver con la representación mental que tengo yo de algo. Se lo estoy acordando. Y definición tiene que ver con colocar los fines de algo. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de teología? Teología. O el concepto de madera. Es la representación mental que tengo yo. Pero cuando yo defino madera, digo que madera es un elemento que eso se llama definición. Entonces muchas veces confundimos concepto con definición. Y gracias a Dios por el profesor George Enrique, el el pianista de la banda de rock venezolano Aditus. Una banda muy famosa, lo que tuvimos. Entonces, Nikla nos dice que la teología del Nuevo Testamento es la exposición de la actuación salvadora. Entonces, Nikla nos propone una especie de soteriología, una especie de carga soteriológica de la teología del Nuevo Testamento. Para Nikla, la teología del Nuevo Testamento tiene que ver con el proceso salvífico o el desarrollo, la explicación, la exposición detallada de ese proceso de salvación de Dios en Jesucristo. Es decir, entonces Nikla se va a lanzar por la parte soteriológica como elemento central de su definición, ¿correcto? Y esta acción, pues, obviamente él señala que está expresada en el Nuevo Testamento, en cada uno de sus escritos. Entonces, ¿qué hace Nikla? Nikla va desde
desde Mateo hasta el libro de Revelaciones y trata de lanzar un eje transversal, una línea que comunica el desarrollo de esa postura en cuanto a lo que él habla de una definición desde el punto de vista soteriológico. Pero vamos a seguir con otros autores porque no tengo mucho tiempo para esto. El autor alemán Joaquín Jeremías, yo lo leo mucho, ¿no? Leo mucho los libros, ¿no? Parecen de fácil lectura, no son tan complicados, ¿no? Y el autor Jeremías plantea su propuesta de la teología del Nuevo Testamento como hablar del problema del Jesús histórico. Es decir, él trata de aclarar, aunque a veces sería bueno decirle a Jeremías que no me aclare porque me oscurece. También pues bueno, como ser humano, pues obviamente Jeremías tendrá las limitaciones desde el punto de vista cognitivo o de su nociología en cuanto a lo epistemológico, de cómo concibe eso del Jesús histórico, pero él intenta a través de yendo a los textos, a las fuentes de esos textos, y en fin, nos da un paseo de decir, para Jeremías, si yo llego a entender el Jesús histórico, ahora, lo que hay que tratar de develar al leer a Jeremías es qué quiere decir en sí Jeremías con el Jesús histórico. Porque el Jesús histórico de Jeremías a mí no se me parece mucho al de Antonio Piñero. Antonio Piñero yo creo que se pasó de la barda y se fue al mar y se amarró una piedra y se lanzó al Océano Pacífico, allá bien, bien profundo. Pero Jeremías lo hace con un poquito más de cuidado. Yo leí este libro y no se lo voy a adelantar porque no sería el propósito, como dicen las hijas mías, spoilearle la película. Yo creo que sería bueno que usted lo lea y por usted mismo se dé cuenta. Se va a la fuente, a los paralelismos arameos subyacentes en el texto koiné del Nuevo Testamento. Interesante lo que nos propone el autor Joaquín Jeremías. Sigo hablando de otros autores. Vamos a hablar del señor Rudolf Bultmann. Están las letras pequeñas, pero esos libros ustedes los tienen. Yo se los envié al grupo. Si alguno no se los ha enviado, no está en el grupo, avíseme, escríbame a mi WhatsApp personal. Dígame, no estoy en el grupo, no recibí, porque ahorita tengo 2 secciones y tenemos muchos alumnos. Bultmann nos propone no una definición de teología del Nuevo Testamento. Es un poco temerario. Y los que hemos estudiado teología entendemos que no es fácil hacer una definición. Generalmente lo que hacemos es un esbozo, una explicación para llegar al punto que queremos. Pero Bultmann nos propone, más que una definición, nos propone un esquema de las teologías del Nuevo Testamento. Si para Bultmann, la teología del Nuevo Testamento va a depender, y el autor Quesada también lo propone, va a depender del método con el cual se haga el acercamiento al estudio o a la teología del Nuevo Testamento. Entonces Bultmann, célebre teólogo alemán, uno de los más famosos, correcto, que podemos conocer. Él nos habla de la perspectiva idealista y habla de aquellos que fueron influenciados por Hegel, el idealismo de Hegel, la parte, es decir, esta perspectiva idealista aplica la dialéctica hegeliana y la postura de Hegel a intentar buscar el momento culminante, cuando el Espíritu Santo se expresa a través de Jesús. Eso es más o menos lo que hace el Señor, entre ellos, algunos de ellos, Bauer,
Él toma un ejemplo de F. Che Bauer. No sé si Emir conocerá a este autor, F. Che Bauer, pero él lo cita. Lo segundo es una... No me suena. ¿Te suena? Porque hay un Bauer que es No. un comentarista, pero hay que investigarlo, pues. Este señor, ¿no? Es un libro de 1864, Emir. Casi nada, pues. La segunda es la perspectiva liberal o modalista. Y según Bullman, Jesús es el promotor de un ideal de fidelidad ética y apertura hacia Dios que se revela como de parte del Padre. La vida de Jesús hay que entenderla como el centro de la teología. Es decir, esta corriente de entendimiento de la teología del Nuevo Testamento toma la parte moralista o es una teología moral del Nuevo Testamento. Correcto. Toma este criterio para entender esto, lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la parte, para ello el cristianismo es un fenómeno en el cual Jesús es un predicador judío con gran poder y palabra, y hay una comunidad de discípulos cristianos de ese tiempo de Galilea que siguen su ejemplo en espera de la parucía. Entonces, como Jesús es un predicador, un profeta, y hay una comunidad, digamos así, apocalíptica, está esperando la parucía, entonces eso provoca un impacto en la moral y la vida a través de ese estudio. Tenemos algún representante que es un señor Busset, correcto, también alemán. También Bullman nos propone una línea que puede ser una teología del Nuevo Testamento desde el punto de vista dogmático. Ya vemos una idealista, una moralista y también una dogmática. ¿Qué quiere decir Bullman con esa teología de la influencia dogmática? Es un intento de ajustar la teología del Nuevo Testamento a una interpretación o vivencia de la iglesia. Es decir, es algo que va de la iglesia al Nuevo Testamento. Correcto. Los amantes de esa corriente, como son Butcher, como son Feinet, Seuper y otros más, ven los elementos de la vida de la iglesia y tratan de buscar en el Nuevo Testamento la respuesta al tipo de vida. Es decir, va de atrás para adelante. Espero estarme explicando. Correcto. Eso es más o menos las corrientes que presenta Bullman en cuanto a esto. Debo avanzar porque el tiempo es oro. Correcto. También debemos referirnos a un autor llamado Frank Tillman. Frank Tillman. T-H-I-L-M-N. En honor a la verdad, no conozco este autor. Fue uno de los libros que subí, pero este Tillman sí nos da, al igual que Joaquín Mikla, nos da una definición de teología del Nuevo Testamento. Para Frank Tillman, dice, voy a citar textualmente, correcto, voy a citar la página número 14 del libro Teología del Nuevo Testamento por Frank Tillman. Él dice, así pues, habrá que definir una teología del Nuevo Testamento como una palabra acerca de Dios sobre la base de la palabra con que Dios se revela en la nueva alianza, que incluye asimismo la antigua alianza y que está consignado en el libro del Nuevo Testamento como testimonio de esa revelación. Entonces, aquí tenemos un enfoque más carismático que tiene que ver con el mensaje que se predica, la palabra acerca de Dios. Esa palabra, y él llama al Nuevo Testamento una nueva alianza. Correcto.
Así también lo hace el teólogo anabautista Juan Driver en el libro Pueblo a la imagen de Dios, una visión bíblica. Llama la nueva alianza, el nuevo éxodo, como figura representativa del nuevo pacto, que tiene que ver con la iglesia neotestamentaria. Entonces, esa forma en la cual Dios muestra su palabra, esa forma en la cual Dios se revela, es que incluso dice este autor Tillman que esa palabra está cotejada, consignada en el Nuevo Testamento. Correcto, eso es más o menos lo que este autor Tillman, que yo francamente no lo conozco, correcto. Y vamos también a revisar otro libro, correcto. Ya, pero vamos a ir a este autor, correcto. Este autor es un autor, se llama George E. Ladd, correcto, es un autor un poquito más evangélico, correcto, nos da no una definición explícita, sino más bien da una consideración contemporánea a la teología bíblica y nos da la idea de la necesidad de un estudio teológico, dogmático, histórico de la teología del Nuevo Testamento. Él apunta a esas tres vertientes de la teología del Nuevo Testamento. Ya tenemos varios autores que nos han ayudado más o menos a entender lo que es la teología del Nuevo Testamento. Entonces, en este curso vamos a estudiar la teología del Nuevo Testamento, su historia, su proceso, su vertiente, la metodología, las escuelas y los temas básicamente que vamos a seguir, por supuesto, este manual para tratar de no diluirnos tanto, sino vamos a estudiarlo desde esta guía, correcto. Vamos a comenzar la semana que viene con las lecciones 1 y la lección número 2 de lo que tiene que ver con la teología del Nuevo Testamento. Los escucho. Preguntas, dudas, aportes. Correcto, los escucho.